¿Sabías que algunas de las figuras más despiadadas del nazismo fueron mujeres? ¿Cómo es posible que personas tan jóvenes pudieran cometer actos de crueldad tan inimaginables? Y lo más perturbador, ¿qué pasó con ellas después de la caída del Tercer Reich? Siempre recordamos a hombres como Himmler, Goebbels o Mengele cuando hablamos de los crímenes del nazismo, pero lo cierto es que hubo mujeres que, con su brutalidad, jugaron un papel fundamental en ese infierno. Irma Grese, conocida como la Bella Bestia o la Hiena de Auschwitz, es solo uno de los ejemplos más escalofriantes. Así fueron las horribles ejecuciones de las guardias nazis más bestiales. Irma Grese, la perra de Bergen-Belsen. Irma Grese comenzó su carrera en la maquinaria de muerte nazi a los 18 años, en 1943, como vigilante en Ravensbrück, el campo de concentración para mujeres. Su historia no es solo la de una joven que se unió al régimen nazi, sino la de alguien que, a pesar del rechazo de su propio padre, abrazó con fervor la ideología del Tercer Reich. Al ser echada de casa por su padre antinazi, Irma no solo adoptó esa ideología, sino que también denunció a su propio padre, lo que la catapultó dentro del régimen. Poco después fue transferida a Auschwitz, donde su sadismo le permitió ascender rápidamente a supervisora. Se convirtió en la segunda mujer de más alto rango del campo, solo por debajo de María Mandel. Su control sobre 30.000 prisioneras judías se caracterizó por torturas indescriptibles que aterrorizaban a todos. Métodos de tortura. Grese se destacó por su crueldad y por aplicar castigos despiadados sin motivo aparente. Entre sus métodos más atroces se encuentran uso de pesadas botas de cuero, un látigo y una pistola para golpear y humillar prisioneras, a menudo a plena luz del día para que todos pudieran ver el sufrimiento. Entrenar perros rottweilers y pastores alemanes para atacar y devorar a las reclusas, una práctica que parecía deleitarla. Fusilamientos aleatorios, no como parte de alguna selección, sino simplemente por diversión o para limpiar el campo de desechos. La selección de víctimas, especialmente mujeres que conservaban algo de belleza o juventud, para torturarlas y humillarlas. Sesiones de deporte como castigo, donde las prisioneras eran forzadas a correr o hacer ejercicios extenuantes hasta que caían por agotamiento, siendo golpeadas si se detenían, azotes específicos en los senos y genitales de las prisioneras jóvenes, un acto que no solo era físico, sino también psicológico, al tratar de destruir su humanidad. Grese se distinguía por el placer que parecía extraer del sufrimiento de los demás, y sus actos de tortura eran tan despiadados que incluso otros oficiales nazis la consideraban demasiado cruel. La brutalidad de Irma Grese nunca tuvo límite, y su sola presencia en Auschwitz era suficiente para que las prisioneras temieran lo peor. ¿Sabías que mujeres como Irma Grese, la Hiena de Auschwitz, fueron tan crueles como los nazis más conocidos? Si te impacta, dale like. Bergen-Belsen, el campo del horror. Bergen-Belsen, inaugurado en 1940, comenzó como un campo para prisioneros de guerra, pero con el tiempo se convirtió en un infierno de hacinamiento, hambre y muerte. Para 1944, miles de mujeres y niños vivían en condiciones inhumanas, sin alimentos, atención médica ni higiene, mientras enfermedades como tifus, tuberculosis y disentería se propagaban rápidamente. Cuando los británicos liberaron el campo en abril de 1945, encontraron 13.000 cadáveres sin enterrar y 60.000 prisioneros al borde de la muerte. Las impactantes imágenes de la BBC mostraron cuerpos apilados y sobrevivientes demacrados, lo que conmovió al mundo entero. Grese fue capturada y su juicio, uno de los más notorios de la posguerra, seguiría. El juicio y la ejecución.
El juicio de Bergen-Belsen se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de 1945, en un proceso que dejó en claro la naturaleza despiadada de las guardias nazis. Irma Grese, con solo 22 años, se convirtió en la persona más joven en ser condenada a muerte por los británicos en el siglo XX. Su actitud desafiante en la corte la hizo aún más infame. No mostró ni una pizca de remordimiento, ni siquiera cuando los testimonios de sobrevivientes detallaban sus atrocidades. Irma Grese se negó a reconocer la gravedad de sus crímenes, y su desdén por las víctimas fue evidente en cada palabra que pronunciaba. A pesar de ser vista por muchos como la cara de la crueldad nazi, ella nunca se arrepintió de sus actos. El 13 de diciembre de 1945 se llevó a cabo la ejecución. Grese se negó rotundamente a que le colocaran la capucha negra, un gesto que muchos interpretaron como un último acto de desafío. El verdugo Albert Pierrepoint, quien había ejecutado a miles de nazis, tuvo que someterla con fuerza para llevar a cabo la ejecución. Sus últimas palabras fueron «Schnell», rápido, lo que reflejaba su impaciencia y falta de miedo ante la muerte. Irma Grese murió por estrangulamiento debido a una mala colocación de la soga, pero que marcó el fin de una de las figuras más crueles del régimen nazi. Su muerte fue una de las muchas que marcaron el fin de los criminales de guerra nazis y el comienzo de la justicia para las víctimas del Holocausto. Ravensbrück, el campo de mujeres. Mientras Auschwitz y Bergen-Belsen eran famosos por sus horrores, Ravensbrück se convirtió en el epicentro de la brutalidad ejercida por mujeres contra otras mujeres. Fundado en 1939, este campo exclusivo para mujeres albergó a miles de prisioneras polacas, judías y gitanas, donde fueron sometidas a torturas inimaginables. Las guardias más infames de Ravensbrück incluyeron Dorothea Binz, supervisora en jefe, conocida por su brutalidad extrema, que no dudaba en torturar a las prisioneras con la misma frialdad que sus superiores masculinos. Emma Zimmer, encargada de realizar selecciones para las cámaras de gas, una mujer cuya frialdad solo se comparaba con la eficiencia con la que elegía a sus víctimas. Greta Bösel, una ex-enfermera convertida en torturadora, que encontró en la brutalidad un nuevo propósito dentro del campo. Estas mujeres participaron activamente en la selección de prisioneras para experimentos médicos y ejecuciones en masa, lo que las convirtió en piezas clave de la maquinaria mortal del nazismo. La caída de Ravensbrück y las ejecuciones. Cuando el Ejército Rojo liberó el campo en abril de 1945, las guardias intentaron escapar, pero muchas fueron capturadas y enjuiciadas por sus crímenes. La captura de Dorothea Binz fue un acto simbólico del fin de la era del terror de las SS. Dorothea Binz intentó suicidarse antes de su juicio, pero fue detenida. Su actitud en la corte fue similar a la de Grese, fría, desafiante y sin rastro de arrepentimiento. Fue condenada a muerte y ahorcada el 2 de mayo de 1947, junto con otras culpables que fueron ejecutadas con rapidez. Emma Zimmer, a pesar de su avanzada edad, fue ejecutada en 1948, mientras que Greta Bösel encontró su fin en la horca en 1947. La caída de Ravensbrück marcó el fin de uno de los capítulos más oscuros del Tercer Reich, donde la crueldad no conoció géneros y donde incluso las mujeres más jóvenes no fueron inmunes a la barbarie más extrema. Las ejecuciones de estas mujeres, que fueron responsables de una de las épocas más oscuras de la historia, sirvieron para recordar que el mal no tiene rostro ni género. ¿Impactado? Dale like, suscríbete para más historias impactantes.